bueno, un poco ligando este tema es cómo se está expandiendo el tema de la frontera agrícola, la destrucción de los parques nacionales para garantizar, bueno, distintos intereses, ¿no? Y en este caso, bueno, se chocó con el tema de los intereses mineros y se está enjuiciando a los guardaparques por defender, por proteger áreas protegidas. En este caso, mineros que están haciendo este juicio. Y lo interesante en este caso es de que el gobierno dice, bueno, es un asunto privado, que es ellos que se defiendan solos, cuando ellos estaban cumpliendo su trabajo al hacer esto, ¿no? No tenemos un video donde bueno, uno de los guardaparques enjuiciado justamente nos habla sobre esta situación. Pero yo le digo con absoluta franqueza, esto es una persecución minera porque ya desde el año 2018 que la FECOMAN, que la propia, algunos dirigentes de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, Franz Tamayo, Tupac Katari y de Apolo, vienen ejerciendo una serie de presiones y actividades, o acciones, mejor dicho, ¿no? Dirigidas en primera instancia a pedir mi destitución en aquel tiempo, en el año 2018. Además de eso, pidiendo la... ¿En 2018 usted dónde estaba? Yo estaba en el Parque Nacional Madrid, en Apolo. Y además de eso, pedir la abrogación del decreto de creación del Parque Nacional Madrid. ¿Se imaginan lo que es eso? O sea, pedir que se anule el Parque Nacional Madrid simplemente porque hay intereses mineros de por medio. Entonces, ocurre que el 2021 se le inicia un proceso administrativo al señor Ramiro Cuevas por ingresar maquinaria de manera irregular al área protegida. Se lo sanciona administrativamente, hay antecedentes de este señor en el CERNAP, y a los pocos meses piden mi destitución, nuevamente la FECOMAN con otra resolución que envían al CERNAP, y diligentemente en menos de un mes soy transferido de manera imprevista a otra área protegida, donde actualmente estoy ejerciendo mi Pero función. los mineros tienen poder en el CERNAP, tienen poder en el Estado. Aparentemente sí, porque mire, eso ocurrió en la gestión del señor Teodoro Mamani y fue una situación bien polémica que se ha dado. Y no solamente conformes con haberme cambiado de área protegida, en ese mismo año que me transfieren a la estación biológica del Beni, el propio CERNAV, a la cabeza del señor Mamani, me inicia un proceso sumario por una supuesta conducta inadecuada. No sé, se inventan una supuesta falta mía que había cometido hace como 2 años atrás, supuestamente, pero que nunca existió. Entonces me sancionan, yo apelo. Y mire, salgo de esa, ahora me encuentro con un proceso penal, un proceso judicial ya instaurado por mineros. Por eso yo lo considero que básicamente se trata de una persecución minera y hasta una persecución judicial. Ahora, Marco, usted... Ahí teníamos las palabras y bueno, cómo nos relata uno de los guardaparques enjuiciados, justamente persecución por una cooperativa aurífera, ¿no? Y bueno, y algunos miembros de este lugar. Son dos guardaparques que están sufriendo este tipo de acusaciones, el compañero Raúl Santa Cruz y Mario Usquiano. Bueno, José Luis tenía que comentarnos un poco más sobre este tema, si es que estás ahí. Con todo gusto. Sí, efectivamente, es el compañero Santa Cruz, me acuerdo el nombre, es el que estaba en un puesto de control de ingreso al Madidi, Parque Nacional Madidi, que, ojo, es el parque con más biodiversidad del mundo, o sea, es realmente estratégico este parque. Uno, por la biodiversidad que contiene en sí mismo, y dos, porque es fuente de agua, y no solo para la Amazonía Norte, sino para todo el occidente del país, podríamos decir. Entonces, este señor Cuevas, que es un conocido minero ilegal, reitero, ilegal, no tiene la propia AJAM, que es la Autoridad Jurisdiccional Administrativa de la Minería en Bolivia, que debería controlar esto, no lo hace ciertamente, pero la propia AJAM ha mostrado a la prensa que Cuevas, Ramiro Cuevas, es ilegal, no tiene los permisos, no tiene licencia ambiental, ni nada de esa documentación que el compañero Santa Cruz Guardaparque le pidió al momento de querer ingresar abundante maquinaria, no solo un tractorcito, una retroexcavadora, no, abundante maquinaria para explotar ilegalmente oro en el Madrid. Ahí hay varias cosas muy complicadas, no es posible decirlas todas, pero lo primero es que el señor Santa Cruz, compañero Santa Cruz, guardaparque, simplemente estaba cumpliendo su función, en el sentido de pedir la documentación que se requiere para
todo aquel que quiera ingresar, además, reitero, a un área protegida como es el Madidi, área nacional y Parque Nacional y área protegida como es el Madidi. No hubo esto, sino que más bien Cuevas, reitero, un conocido minero ilegal con varios procesos ya encima, desde el 2015, que tiene varios procesos por justamente faltar a la ley, por incumplir a la ley, por contravenir los preceptos legales y querer continuar con la minería ilegal. Eso no solo es un problema, sino es un delito. Cuevas, Ramiro Cuevas, ya debería estar en la cárcel por quebrantar las leyes que rigen no solo la minería, la actividad minera, sino la protección y el cuidado de un parque nacional como es y área protegida como es el Madidi. Frente a esta solicitud que hizo el compañero Santa Cruz, este señor se alteró, le amenazó, le agredió verbal y físicamente. Cuevas, este minero ilegal, le agredió física y verbalmente a compañero Santa Cruz. Luego de estos hechos, el compañero Santa Cruz, guardaparques, reitero, comunicó al dirigente principal, que es justamente el compañero Usquiano, que lo vemos en la foto, que es algo así como el principal, no es algo, es el principal dirigente de los guardaparques. No sé si es presidente, director no, creo que es presidente de los guardaparques, comunicó esta situación de agresión y de violencia ejercida abusivamente por Cuevas contra el guardaparque Santa Cruz. Y Usquiano publicó esto en su Facebook. Imagínense algo tan obvio como publicar en el Facebook e incluso con iniciales, no el nombre completo. Y eso Cuevas ha asumido que es injuria, que es difamación y no sé qué más. Hay que decirle entre paréntesis que yo en mi Facebook también he republicado esto y con expresiones mucho más fuertes e incluso desafiándole a que me enjuicie, porque es un abuso, de verdad que es un abuso esto de que no nos permitan ni siquiera hacer una denuncia. No puede ser que como al señor Usquiano le hagan un proceso judicial, un juicio, simplemente por hacer una publicación en el Facebook, reitero. Usquiano no estaba en el lugar de los hechos porque como acabamos de escuchar en la entrevista que le hacen, cuya versión completa está en Voces Unidas, creo, es un programa de UNITAS, es un programa para los defensores de derechos y defensores ambientales. Ahí está la entrevista completa. Usquiano no estaba obviamente en Madrid, sino simplemente hizo esta publicación. A partir de esto es que Cuevas les inicia un proceso judicial y que lamentablemente la Fiscalía de La Paz, del Alto creo, acepta esto que es una total irregularidad, es totalmente ilegal, no debería aceptar por varias razones la Fiscalía esta demanda, porque no es legal; dos, que Cuevas es ilegal, reitero, es un minero ilegal; y tres, que, y quizás sea algo realmente, no solo quizás, es algo realmente grave, que CERNAP se ha desentendido totalmente de este juicio iniciado por un minero ilegal, Ramiro Cuevas, contra los guardaparques, y CERNAP, que es la institución a la que pertenecen los guardaparques. CERNAP es el Servicio Nacional de Áreas Protegidas y que debería defender a sus trabajadores, como son Usquiano y Santa Cruz, y sin embargo CERNAP dice: el director de CERNAP es un conocido traficante, ojo, y lo digo públicamente, conocido traficante del sindicalismo, como es el compañero Johnson Jiménez. Es un compa del norte de La Paz y yo lo conozco. Es bastante prepotente, abusivo este Johnson Jiménez, y además, ojo, es diputado del MAS. Constitucionalmente no debería incluso ejercer un cargo público al tener un cargo electo, como es el ser diputado, pero ya sabemos que este gobierno hace todo y quebranta la ley impunemente. Y Johnson Jiménez es el presidente del CERNAP y él ha dicho que es un asunto privado, o sea que Santa Cruz y Usquiano están en la más completa indefensión al no querer colaborarles el presidente del CERNAP, que reitero, director, creo, del CERNAP, como es Johnson Jiménez, ¿no? Entonces ahí tenemos varios problemas, pero sobre todo el poder impune, autoritario, abusivo que tienen los mineros ilegales. No solo los mineros legales, sino los mineros ilegales.
y que están cada vez con demandas más fuertes hacia el gobierno y que Arce les va concediendo de varias maneras con el agravante, y con esto termino, que la minería deja muy poco o nada al país y a la región. Recordemos que el año pasado la minería del oro ha exportado un monto, un valor mayor que incluso el gas. Bueno, ya sabemos que el gas se nos está acabando, agotando en Bolivia, pero el valor de las exportaciones de la minería el año pasado ha sido 3.500 millones de dólares. Es el valor de exportación más alto que tenemos en Bolivia, reitero, 3.500 millones de dólares. ¿Y cuánto ha dejado por impuestos? Recordemos las movilizaciones que hicieron el año pasado para que se les rebaje los impuestos, etcétera. Al final se quedó en 4%, pero ni siquiera pagan eso. O sea, la minería no nos deja nada en el país, sino depredación, destrucción, contaminación por el mercurio y ninguna ganancia. Y de todos esos 3.500 millones de dólares que ganaron con exportaciones, apenas dejaron 60 millones, ni el 2%. Ojo, en términos de regalías, impuestos, etcétera. O sea, que realmente la pérdida del país en términos de biodiversidad, de medio ambiente, es demasiado para tan poca, digamos así, ganancia que tienen. Entonces, esto de la minería del oro, los legales también son igualmente depredadores, pero es mayor el problema por cuanto estos mineros cada vez tienen un poder más abusivo, más violento. Recordemos que hay grupos armados que los cooperativistas mineros han organizado en gran parte del Madidi y también hacia más al norte del Madidi, y que están amenazando a los pueblos indígenas, despojando de sus territorios y cometiendo una serie de violencias, de abusos y de avasallamientos a los territorios indígenas. Entonces, es parte de este problema mayor, este enjuiciamiento tan injusto a los compañeros Santa Cruz y Usquiano. Gracias, José Luis. No, muy, muy importante todo esto. Miguel, ¿querías añadir algo ahí? Sí, no, yo quería, creo que, bueno, nos está cortando el tiempo, pero el último punto que íbamos a tocar, pero que me parece que tenemos que tocarlo con este, porque es justamente la advertencia del CEDLA que hasta el 80% de la riqueza generada por la explotación aurífera beneficia a transnacionales. Es decir, esta es la otra cara, es otro elemento, lo que dice José Luis, el 2% queda 80% queda para transnacionales, bueno, y otro 18% queda para estos supuestos cooperativistas, que también son empresarios que están trabajando con transnacionales, China, colombiana, de cualquier lado. Es decir, es un saqueo brutal del país. Por supuesto que esto existió en otros minerales, pero creo que con esta magnitud está ganándole a todos y que además está provocando el envenenamiento de ríos, que es el otro elemento con el mercurio, la destrucción de bosques. Es decir, acá no hay por dónde perderse. El oro no deja, digamos, nada para Bolivia. Lo que está dejando es destrucción, mercurio. Estos 60 millones que deja el oro es nada, no compensa, obviamente, si lo vemos en términos económicos, la destrucción ambiental. Obviamente que hay gente que gana plata con eso, bueno, primero las transnacionales, el 80%, y una parte que ganan empresarios nacionales. Y un elemento clave de esto es esto que es evidente, la complicidad del Estado. ¿Cómo puede ser que un empresario le haga juicio a dos empleados estatales que cuidan las áreas protegidas y no lo defienda la empresa estatal, es decir, la entidad estatal, que tiene que defenderlo? Es obvio que tiene que defenderlo, porque la entidad estatal es la encargada de proteger eso, y ellos son los empleados que hacen eso. Ellos estaban cumpliendo esa función, no es que estaban ahí porque se les ocurrió pelearse con este hombre. Eso es absurdo, no tiene ni pie ni cabeza. Por eso, bueno, yo diría,
como no tenemos mucho tiempo, efectivamente, se nos alargó mucho programa, con muchas cosas importantes, claro. Hay dos cosas acá. Uno, hay en este momento una campaña, incluso movilizaciones para defender a estos acusados, a estos guardaparques. Creo que tenemos que apoyarlas. Eh, y dos, esto, la denuncia del gobierno, que ya lo hemos hecho varias veces, protegiendo a la minería del oro, protegiendo a empresarios, protegiendo el saqueo del país. Es decir, el gobierno está actuando como agente directo del saqueo del país. Y este hecho lo muestra crudamente. Sí, no, muy, muy bien, Miguel. Y sí, bueno, conectando los dos temas, ¿no? Bueno, y es impresionante esta explotación, ¿no? Como decía José Luis, y este informe del CEDLA lo que señala es justamente eso, ¿no? De que a diferencia de lo que pasaba con el gas, que bueno, producto también de grandes movilizaciones de lo que fue el octubre del 2003, se quedaba para Bolivia una parte importante de impuestos, ¿no? Bueno, igual terminó siendo muy poco, pero bueno, se logró sacar, bueno, un porcentaje importante de impuestos y regalías. En el caso del oro no hay eso, ¿no? Como dices, son más de 3.000 millones, como decía José Luis, el 2022 que se sacó, que se ganó por la exportación de oro, de lo cual se pagó una miseria, o sea, son 6.000, no, 600 millones, ¿no? De impuestos, ¿no? O sea, el dos por No, ciento 60, no 60 600, millones. 60 apenas. 60 millones. 60 millones. Bueno, o sea, realmente nada, ¿no? Y eso es todo, ¿no? Y claro, aquí es un gran, gran negociado, no se queda nada para el país, se queda la destrucción, la depredación y podemos añadir los guardaparques enjuiciados, ¿no? Y como bien decían los guardaparques, bueno, ¿quién va a querer ser guardaparque así, ¿no? Porque si cumples tu trabajo, te enjuician, ¿no? Entonces, bueno, realmente una situación terrible y bueno, que muestra bueno, lo mal que está la situación del Estado boliviano, ¿no? Eh, bueno, sí, José Luis. Permítanme, es absolutamente, quizás en un otro programa podríamos tratar el tema más específico, por ejemplo, de las condiciones absolutamente lamentables, y lo digo con conocimiento de causa, carencia total de condiciones de trabajo de los guardaparques. Para empezar, el presupuesto que tienen es muy esmirriado y tienen que controlar, proteger extensas regiones. Dos, que les pagan siempre con retraso, si les pagan, 2, 3 meses que se atrasan. El director del CERNAP casi nunca hace gestión medianamente efectiva y en general las condiciones de trabajo, reitero, de los y las guardaparques, porque son varones y mujeres, son realmente muy lamentables. Hay posibilidad de conversar con el dirigente justamente usquiano, en un próximo programa podemos hacer, pero de verdad que las condiciones de trabajo de los guardaparques es de total indefensión y el gobierno a través de sus diferentes instancias, AJAM, CERNAP, ABT, etcétera, etcétera, es para favorecer a los depredadores, a los mineros, a los agronegociantes, etcétera, ¿no? Entonces sí, estamos frente a una expresión más del poder dominante, oligárquico, minero, agroempresarial en este país, como es el juicio a Internacional. los que intentan hacer, por lo menos respetar las leyes y o proteger las áreas protegidas, cada vez más desprotegidas y contaminadas y depredadas. Gracias. Muy bien, muchas gracias, José Luis. Y bueno, con esta denuncia y bueno, con estas denuncias en general, concluimos la edición de Radio Rebelión de este 25 de febrero del 2024. Bueno, buenas noches, José Luis, buenas noches, Miguel, y buenas noches a todos los que nos siguen semana a semana. Buenas noches. Buenas Ya noches nos a todos. encontraremos la próxima semana con lo más importante de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores. Muy buenas noches.